Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la información, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para esta fecha. La próxima pandemia, ¿cuál será? René Quevedo es consultor. ¿Es el desempleo? Usted esté pendiente. Las cárceles, los centros penitenciarios, también centro de operaciones de bandas. Estará con nosotros la ministra de Gobierno este día. ¿Se blinda el gabinete? ¿Se acabó la transparencia? Es la interrogante. Gabriel Silva, diputado independiente, y Roger Tejada, vocero del Ejecutivo, nos acompañarán en Debate Abierto. Panamá apuesta por el turismo de vacunas. Conoceremos un poco más de esta iniciativa hoy domingo. Inicia la era comercial de las vacunas anti-COVID. Es tema esta mañana con el doctor Néstor Sosa, exdirector del Instituto Conmemorativo Gorgas, pero él nos habla desde los Estados Unidos. Esa es la agenda para hoy, don Danilo. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, una agenda que tiene, yo la llamaría una agenda de alarmas. De alarmas. De alarmas. Todas están entre luces amarillas y luces rojas. Oiga, esta última de que ya no tenemos una vacuna, ¿cómo le decían? Experimental. Sí. Sino que ya es una vacuna comercial, que nunca debió ser llamada así, pero bueno. Es una noticia que puede tener su lado positivo, sin duda alguna, pero también una noticia de alarma para el bolsillo. Oiga, ciertamente, ciertamente. Oiga, aquí está con nosotros don René Quevedo. Él va a abordar el primer segmento este día, es consultor. Don René, para llegar al estudio, pasó por una serie de medidas de bioseguridad y aquí estamos a más de 2 metros de distancia, don René. Cuidándonos, yo lo cuido a usted, usted nos cuida a nosotros. Buenos días. Buenos días, Danilo. Es un placer estar acá. Hombre, el gusto es nuestro. Usted es el que plantea que viene una próxima pandemia. ¿Cuál es esa próxima pandemia? Bueno, la próxima pandemia ya la estamos viviendo, ¿okay? Que es lamentablemente Panamá adoptó las más severas políticas de confinamiento para enfrentar la pandemia y pagó el precio socioeconómico más alto, que incluyó la cuarta contracción económica más severa del mundo, perdió 15% de su fuerza laboral, su sector privado perdió 37% de sus empleos formales, los ingresos de la Caja del Seguro Social cayeron en un 40% y el consumo cayó en $600 millones mensuales. Entonces, hay que entender que el impacto socioeconómico de la pandemia será muy, muy superior a su impacto sanitario. Tenemos que entender que tenemos ya aproximadamente 500.000 de víctimas socioeconómicas de la pandemia. 500.000 de víctimas socioeconómicas. ¿Esas víctimas dónde las ubicamos? ¿Desempleados? ¿Dónde las ubicamos exactamente? A ver, tenemos 327.000 trabajadores que perdieron sus trabajos en el sector privado. Tenemos 104.000 trabajadores del sector privado todavía sin reactivarse. Teníamos 146.000 desempleados antes de la pandemia. De tal manera que ahí tenemos básicamente lo que pudiéramos llamar las víctimas socioeconómicas de la pandemia. A esto hay que agregarle que tenemos 777.000 informales. De hecho, tenemos un colapso del empleo formal, tenemos hoy menos asalariados privados que lo que teníamos en el 2004. Hoy 70% de la fuerza laboral del país está compuesta por informales y funcionarios. Entonces, estamos realmente ante una situación complicada. Ya Panamá venía generando principalmente empleo informal. Antes de la pandemia, la década anterior, paréntesis, la década cuando ampliamos el canal e hicimos todas estas inversiones en infraestructura, 52% de todos los empleos que se generaron allí fueron informales. El COVID agravó la situación. Cuando hacemos la medición 2010-2020, ya es el 92%,
El COVID no agregó empleo informal, sino que destruyó empleo formal. Así que estamos realmente ante un colapso del empleo formal que tiene repercusiones fiscales muy fuertes. Cada dólar de salario privado genera 26 centavos a las finanzas del Estado. El salario del funcionario también, pero el Estado es el empleador, así que eso es sacarse de un bolsillo para meterse en el otro. Ahora bien, ahora que nos habla del impacto que tiene en la parte impositiva todo este trastoque que se ha dado, me acuerdo del proyecto de presupuesto que se está debatiendo en la Asamblea, las vistas presupuestarias. Y el grueso del funcionamiento viene precisamente de la parte impositiva, de los impuestos. Se reduce la porción que viene de la deuda. ¿Usted cree que será viable con el comportamiento de la economía? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es la gran pregunta. Tenemos que a mi juicio, tenemos que abrir la economía. El gran problema que tenemos es que 70% de los empleos en Panamá son presenciales. De tal manera que las cuarentenas, toques de queda y todo lo que son restricciones de movilidad arrasaron con el empleo. Entonces, creo que en la medida que nosotros podamos liberar estas restricciones de movilidad, que esto comience a generar mayor consumo y comience realmente no solamente la generación de empleo, que en los próximos 2 o 3 años será 100% informal. En esa misma medida podemos estar hablando de un panorama fiscal. Yo confío en que esas metas se cumplan. Lo veo complicado, sin duda, pero obviamente tampoco quiero ser negativo respecto a algo que todavía es una probabilidad, ¿no? Una cosa es ser negativo y otra cosa es tener los pies puestos sobre la tierra. Sí. Así que cuando le hago la pregunta no es buscando si es optimista, si está soñando. Quiero saber es qué tanto tiene el gobierno los pies puestos sobre la tierra al plantearnos un presupuesto como este en las condiciones en que nos encontramos. Sí, lo que ocurre es que en estos momentos, digamos, situaciones similares en materia económica, se propone o se establece que sería ideal la intervención del gobierno a través de proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista de los proyectos de inversión, tiene sentido, ¿okay? Ahora bien, el problema, insisto, es que este año va a ser sumamente complicado el sector. Este año la economía va a crecer, pero va a crecer fundamentalmente debido a las exportaciones de cobre y la recuperación del mercado internacional. Pero el sector interno va a mantenerse deprimido, muy condicionado a las restricciones de movilidad. De hecho, ya vimos que el desempleo aumentó de 18,5% el año pasado a 20%. Entonces, creo que estamos en una situación que hace ese panorama un poco complicado. Insisto, quiero ser optimista, ¿okay? Quiero ser optimista, pero la realidad es que los números no los veo. Del 18% al 20% de desempleo, ¿cómo cerrará este año? Alrededor del 20%, quizás con tendencia un poquito al alza, ¿okay? Quizás una décima más, una décima menos, ¿okay? Pero va a estar alrededor del 20%. Eso en números redondos, ¿de cuántos desempleados estaremos hablando? 400,000. 400,000 desempleados para el próximo año. Don Danilo, agarre ese trompo con la uña. No, es un panorama terrible, un panorama tétrico para un país con la población que tiene, porque esas cifras tienes que compararlas con la población para darnos idea, ¿no? Así es. Yo veo 2 cosas que me llaman la atención, don René. Primero, el hecho de que entre las 5 cosas que usted mencionó que han caído, la caída del consumo, que se hace visible, se hace gráfica cuando uno va a las tiendas, uno va al supermercado y uno ve que hay productos que cuando desaparecen del anaquel no reaparecen, no hay reposición de productos. Y eso indica que la caída del consumo ya es algo que salta a la vista. Eso por un lado. Y por el otro, el hecho de que hay sectores de la economía de Panamá que dependen mucho del exterior y que para Panamá son vitales. Me refiero específicamente a uno como el turismo. Siendo que el consumo ha bajado a escala local y que nosotros dependemos de un turismo que no pinta todavía una perspectiva de mejoramiento. Eso significa que para el año 2022 vamos a tener todavía una situación peor que lo que tenemos hoy día. Bien, son 2 preguntas y la quiero contestar. La primera con respecto al consumo. Sí, el consumo obviamente es una estimación económica, pero a mí lo que más me preocupa con respecto a eso es que la caída del consumo ocurre fundamentalmente en estratos bajos, socioeconómicos bajos. ¿Por qué?
porque 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso ganaban menos de $750 mensuales. Esto está siendo parcialmente mitigado por el bono solidario. ¿Okay? No impresiono a nadie si digo que esas ayudas no son sostenibles. ¿Okay? Sí, un paliativo momentáneo. Correcto. Entonces, eso por un lado. Con respecto al tema del turismo, mientras haya restricciones de movilidad, yo creo que hablar de turismo, yo creo que está totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros tenemos que asegurarnos, y lo podemos ver, qué es lo que está haciendo Costa Rica, qué es lo que está haciendo México. En Cancún, por ejemplo, para tomar un ejemplo, las restricciones de movilidad son muy pocas, los controles son pocos, entonces creo que estamos, para bien o para mal, yo creo que es importante que tenemos que comenzar a atender las víctimas socioeconómicas de la pandemia, sin menospreciar todas las consideraciones y los protocolos de tipo sanitario, pero lamentablemente hasta ahora básicamente las decisiones en materia económica han sido regidas principalmente por criterios sanitarios y tenemos 500.000 de víctimas. Yo creo que ese es un poco el panorama. Todavía no entendemos la dimensión de esto. Esto no se va a resolver. Pensemos, el año pasado se perdieron 289.000 empleos, a pesar de que la planilla estatal aumentó bastante, ¿okay? En una economía que genera 45.000 empleos por año. Eso significa que nos va a llevar por lo menos 6 años recuperar lo que se perdió el año pasado. Entonces, creo que el turismo definitivamente es una opción, es una industria que tenemos que desarrollar, pero insisto, en este momento no está en las condiciones dadas a mi modo de ver. Ahora, en medio de esas condiciones en que está el turismo, y cuando nos habló de República Dominicana, qué sé yo, y Costa Rica, me quedé pensando, 80% de ocupación hotelera tiene República Dominicana en ese momento. Mire cómo está República Dominicana. Nosotros, pues, ¿para qué describir? Pero en el horizonte aparece un tema que vamos a abordar hoy. Presentar a Panamá como un destino de vacunas, turismo de vacunas, ¿es viable desde su punto de vista? Sí, lo que pasa es que definitivamente es un mercado, digamos, es un nicho, ¿okay? No somos los únicos que estamos en ese mercado, ¿okay? Todo lo que hagamos por el turismo, todo lo que hagamos, yo creo que vale la pena ensayarlo, pero creo que eventualmente, digamos, la rentabilidad, nosotros tenemos, yo creo que es importante dentro de todo esto, y regresando al tema del colapso del empleo formal, el turismo, lamentablemente, es una industria que tiene altos niveles de informalidad, 52% antes de la pandemia. Ahora estoy seguro que es peor. Entonces, nosotros tenemos que estimular las inversiones en el turismo para que esto traiga empleo formal. Entonces, sí, yo creo que el tema del turismo de vacuna es una opción a corto plazo, pero creo que tenemos que estar mirando al país como todo. Este es un país hermoso, este es un país que tiene cualquier cantidad de bellezas, etcétera, que tenemos que potenciar. Pero mientras existan estas condiciones, insisto, no estoy para nada menospreciando la importancia de los aspectos sanitarios, pero mientras existan estas condiciones, esa rentabilidad de esos negocios no se va a dar. Así que yo creo que por ahí... Hay otro tema, hay dos temas más que llaman la atención. Uno que tiene que ver con el ámbito externo, política internacional, pero uno local. El hecho de que haya bajado la formalidad es una terrible noticia para la Caja del Seguro Social, que se alimenta fundamentalmente de la formalidad y no tiene previsto qué va a hacer con las cifras que usted nos está presentando. ¿Tiene también usted una noticia de alarma para la Caja del Seguro Social? Sí, si no generamos empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte. O sea, yo no creo que hay que darle mucha vuelta al asunto. Necesitamos generar empleo formal. Esto significa, entre otras cosas, lo que ocurre es que los sectores, los 7 sectores que generaron 2 de cada 3 empleos que hemos tenido en los últimos 15 años, son sectores que se han ido informalizando y no van a estar generando los empleos que generaban en el pasado. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que está planteando el gobierno de cambiar. Necesitamos cambiar la estructura económica, atraer sectores que generan empleo formal, atraer inversión extranjera. La inversión extranjera, la ley SEM del 2007 hasta ahora ha generado 3.000 millones de inversión extranjera y generado 35.000 empleos formales. ¿Okay? Necesitamos mucho más. ¿Okay? Entonces,
en ese sentido, la exploración desde ese punto de vista de la minería, del tema de la energía, son sectores que generan poca informalidad y tienen que ser analizados dentro de todo un portafolio de consideraciones de tipo económica. Sí, no solamente el tema del empleo formal es una amenaza seria a la Caja del Seguro Social, sino también la urgente necesidad de incorporar a los informales al régimen de cotizaciones. Solamente el 17% de los informales cotiza en la Caja del Seguro Social. Ahora bien, nos plantea que la próxima pandemia tiene que ver con este 500.000 de víctimas socioeconómicas. Y en todas las preguntas que le hemos hecho, usted dice sí, es en parte, sí contribuye, sí, por lo pronto. ¿Qué quiere decirnos? ¿El tratamiento para esta pandemia no es suficiente? ¿Estamos en la ruta correcta? ¿Qué le está haciendo falta a este tratamiento para esta pandemia? Yo veo 4 cosas. 1, eliminar las restricciones de movilidad, todas. Número 1, esto es una economía presencial, ¿ok? Mientras haya cuarentenas y toques de queda, ¿ok?, seguirá aumentando el desempleo, hagamos lo que hagamos. 2, dosificar la narrativa del terror. Cada vez que alguien habla de una nueva cepa, alguien pierde el empleo o a alguien no se le contrata, ¿ok? 3, inyectar inmediata y urgentemente liquidez a la economía, al tejido productivo, ¿ok? Existe liquidez, la banca está líquida, pero esa liquidez tenemos que orientarla hacia el sector productivo. A través de financiamiento bancario, el Estado lamentablemente está en una precaria situación financiera, está teniendo que pedir prestado para pagar planilla y pagar los subsidios, no tiene capacidad para poder intervenir en la economía, así que tiene que hacerlo a través de financiamiento privado, y el otro es la inversión extranjera. La mejor estrategia para atraer inversión extranjera es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya están aquí. Entonces creo que es un tema que tenemos que analizar. Y por último, el cuarto, buscar consensos para encontrar soluciones no culpables, ¿ok?, a esta situación. Yo creo que esto es un tema que todos vamos a tener que trabajar. Yo no quiero buscar culpables, pero cuando usted habló de que cada vez que se anuncia una cepa se pierde un empleo, esa estrategia de terror, y ahora que habla de la banca y reactivación y del movimiento de capitales, cada vez que se anuncia un cambio en las reglas de la banca, ¿qué genera? Bueno, es que yo creo que volvemos al tema, ¿no? O sea, yo creo que en este momento la prioridad ha habido, y creo que tenemos que estar claros, lamentablemente tenemos toda una campaña mediática de satanización de la inversión privada, satanización de la banca, satanización de la inversión extranjera, con todo respeto, ¿eh? Pero si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo. El Estado no puede ser el principal generador de empleo. Entonces, creo que todo lo que es cambio de reglas, ¿okay?, genera incertidumbre. Y como he dicho ya muchas veces, no hay nada más cobarde que el dólar, ¿ok? Cuando un inversionista ve que algo no le cuadra, no va para allá. Entonces yo creo que estamos en una situación complicada, ¿no? Una situación complicada para reflexionar, Sí. Don Danilo. Cierre usted. El impacto de esta pandemia socioeconómica la podemos ver clarito en esta polarización, en esta dicotomía. Cuba, primer territorio socialista de América, ¿no? País socialista. Colombia, país con un gobierno contundentemente conservador. Los dos han tenido las peores condiciones de protesta y de reclamo socioeconómico de su historia, por lo menos en los últimos 50 años. Y en materia de salud, la pandemia se le ha salido de las manos a los dos. Está Colombia en este momento también al borde nuevamente de las protestas por el tema de impuestos. En fin. Ese para que veamos que este problema no discrimina a nadie. O sea, Así no, es. Y aunque no todo se, el espectro lo golpea. Aunque no se aprende con cabeza a través de cabeza ajena o por cabeza ajena, tenemos que estar mirando lo que pasa en el vecindario y nos sirve de ejemplo y de enseñanza. Gracias, don René, por estar acá. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa y hablamos en segundos sobre... Mire, esta ministra es poco mediática, la ministra de Gobierno. Y en su cartera hay una serie de temas que creo podemos abordar, comenzando con el tema carcelario. Así que usted esté pendiente. Luego de la pausa. La ministra de Gobierno, Yanaina Tawanei, ¿lo dije bien, ministra? Tiwani Mencomo. Wow. Su apellido me causa, tengo que confesarlo, no me es fácil decirlo. Pero usted no ha sido muy mediática, señora ministra. Bienvenida a Debate Abierto. Muchas gracias. De hecho, nosotros fuimos designados el día que tuvimos el primer caso en el país. El 9 de marzo fue mi primer día como ministra de Gobierno. Usted asumió ese día, o sea que esta es su primera entrevista en un estudio de televisión, por decirlo así. Probablemente sí. Probablemente sí, wow.
pero para llegar a este estudio usted tuvo que pasar un camino, señora ministra. Y siempre insistimos en ese tema porque es una forma de educar a la población. ¿Cómo llegó usted aquí? Desde la entrada de la empresa hasta aquí. Bueno, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y obviamente los requisitos que eran necesarios para poder estar. Así es. Incluso lo último que hizo después de estar preparado fue quitarse la mascarilla, porque tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Señora ministra, el hecho de que usted haya llegado en medio de la pandemia me hace recordar que hemos tenido 2 ministros de gobierno previo a usted. Ya el ministerio tiene, por decirlo de alguna forma, su sello, ¿no?, en este último año. Y llegó en medio de una crisis. Si la memoria no me es infiel, fueron 13 muertos en lo que se llamó la masacre de La Joya, ¿cierto? Así es. ¿En qué ha terminado ese caso? Nosotros hemos llevado a cabo todas las investigaciones que se requieren y también las desvinculaciones necesarias para hacer justicia y sobre todo para mandar un mensaje muy importante de que no hay tolerancia a la corrupción del funcionario público. Muchas veces parte del problema del sistema penitenciario es ese, que el funcionario probablemente introduce objetos que no son permitidos o que se llevan a cabo irregularidades y todas están siendo investigadas y hemos pasado por el proceso adecuado. Y no hablamos de cualquier tipo de objetos, ministra. Se encontraron arsenales dentro de la propia cárcel. ¿Cuántas desvinculaciones se han dado? ¿Qué suerte han corrido esos funcionarios si se trataba de civiles o policías? Pónganos al tanto. Bueno, usted como podrá entender es un proceso mismo. Es un proceso que también es interno y también externo porque se involucra a la Fiscalía y por algunos motivos debo hacer reserva del mismo. Sin embargo, los funcionarios que han mostrado y han sido evidenciados como responsables por omisión o comisión de un acto han sido desvinculados. Ahora bien, yo entiendo que haya reserva, pero por lo menos debemos tener el número de cuántos han sido desvinculados para no quedarnos en el aire de que fueron desvinculados simplemente. Existe reserva y existen casos. Ajá. Y por ende, hasta que no exista un veredicto final, no quisiéramos revelar números de personas que han sido desvinculadas. Sin embargo, le puedo asegurar que los procesos se llevan a cabo. Señora ministra, yo desarrollo otras tareas y me toca ir a las cárceles. Y cuando tú vas a una cárcel, wow, un centro penitenciario, te revisan, mire, la Biblia, se la abren y la revisan página por página. Es decir, introducir armas, drogas, etcétera, no pasa si no tiene el visto bueno de alguien o de alguienes, para decirlo en plural. ¿Eso continúa en las cárceles? ¿Esa red? Yo creo que es importante siempre poner todo bajo el contexto. El crimen organizado trabaja de muchas maneras, bajo muchos niveles. Nosotros hemos visto y observado cómo se van reinventando. Tenemos el caso de los drones. Las armas a los centros penitenciarios no solo entran por un control principal, pueden entrar de diversas maneras. Sin embargo, y lo importante es anticiparse a todas esas estrategias del crimen organizado para poder introducir objetos que no solo son armas, tenemos todo tipo de objetos que no son permitidos en los centros penitenciarios y lo hemos llevado a cabo. De hecho, recientemente tenemos, y usted lo puede ver en las noticias, gran incautación tanto de objetos prohibidos como de drones que han sido tumbados y que ya probablemente no pueden volar en los centros. Eso me dice que las redes para introducir todo esto siguen activas. No, eso le dice a usted que estamos haciendo el trabajo para desarticularlas. En estos últimos meses, ¿cuántos han sido desvinculados entonces? Para hablar solamente de la parte administrativa, Sobre todo, por formar parte de estas redes. Claro que sí, lo que pasa es que esto es un proceso mismo y es justicia. Nosotros tenemos, como le dije, procedimientos internos y procedimientos externos. Lo que también estamos trabajando muchísimo es con la tecnología para anticiparnos, que eso es muy importante que se señale. Nosotros tenemos ahorita mismo un bloqueo en algunos centros en los cuales la actividad de la tecnología como de ingreso de drones se ha visto mermada por la capacidad tecnológica que tenemos, que obviamente no puedo ir en detalles tampoco por temas de seguridad. Ahora bien, se ha bloqueado drones, como usted lo dice, también han usado desde palomas, gatos en adelante para introducir a los penales lo que quieren introducir. Pero hay un tema en el que no estamos muy adelantados y es en bloquear las señales de celular. ¿Qué ha pasado con este tema, señora ministra? Que incluso se dice que están desde los propios penales operando secuestros, etcétera, lo están haciendo desde los penales. ¿Cuándo se va a bloquear la señal? Ahí estamos trabajando también y usted va a ver resultados muy prontamente. Cuando usted dice muy prontamente, ¿cuándo? Díganos mes, si no tiene la fecha exacta de que ya van a estar bloqueadas las señales de celular.
los resultados van a ser muy, muy prontos y van a ser probablemente este año. ¿Por qué nos ha sido tan difícil, ministra? A mí no me gusta hacer comparaciones, pero a veces a uno le saltan las comparaciones. El señor Bukele llegó y dijo, en una semana esto tiene que estar bloqueado, y en una semana se bloquearon las señales. ¿Por qué nos ha tomado tantos años bloquear señales de celulares en los centros penitenciarios? Porque nosotros tenemos que entender los contextos siempre. Y comparar es bien, está bien, siempre y cuando entendamos cuáles son las dinámicas internas y las falencias que tenemos. Identificando esas falencias, estamos actuando para que eso deje de existir. Y realmente usted lo va a ver muy prontamente. Lo que pasa es que es muy difícil en temas de seguridad nacional poder compartir detalles. Ministra, yo quiero ir a las redes porque pregunta Manuel Guerra, ¿cuándo le darán un salario bueno, un buen salario a custodios y a SINAPROC? Una labor difícil para que no sean tentados por los bajos salarios. Esto lo preguntan en Instagram. Esa es una muy buena pregunta, porque parte de ese cambio y esa reestructuración del sistema penitenciario es integral en la formación del funcionario. Los custodios tienen una ley que se les ha trabajado ya al Ministerio de Gobierno y la tenemos pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas para que haga las evaluaciones finales y podamos entonces como Consejo de Gabinete, bajo la instrucción del presidente, presentarla en la Asamblea para que se pueda discutir y ya ellos puedan tener una ley que le hace justicia y el escalafón a los mismos y también a la educación de los mismos. Dejo el tema de SINAPROC ahí, que también están hablando de salarios porque usted nos trae una buena noticia sobre el tema, pero seguimos en el tema penitenciario porque usted tenía algunas interrogantes, don Danilo. Primero, señora ministra, quiero felicitarla Gracias. por el fiel cumplimiento que usted tiene de mantener datos actualizados abiertos, ¿no?, a disposición de los que consumimos data y están muy actualizados. Así que creo que es un ejemplo para el resto del gobierno, que sí se puede hacer. La pregunta tiene que ver con algo que me llama la atención. Yo veo variabilidades leves en la población penitenciaria. En los últimos 2 años está entre 14.000 y 16.000. Privados de libertad. Pero bruscamente cambia el hacinamiento. A pesar de que las cifras se mueven, 14.000, 15.000, el hacinamiento sí cambia y hay momentos en que baja a un dígito, otros momentos se dispara a 2 dígitos. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué es lo que de repente hace que el hacinamiento explote y haya momentos en que baje? Realmente es una pregunta que tiene que analizarse bajo un contexto global. De hecho, a la fecha, nosotros estamos llegando casi a 19.000 privados de libertad. Y es interesante mencionarle que para el año, en un año y medio, el incremento, cuando yo fui designada ministra, era aproximadamente 17.800 privados de libertad. Ya estamos llegando a los 19.000. Eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver mucho con el buen trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad en el sentido de la captura y desarticulación del crimen organizado. Porque como usted puede ver, se han llevado a cabo varias acciones y varios movimientos en los cuales se han desarticulado algunos grupos. Eso también tiene mucho que ver, ya yendo a la profundidad con nuestro contexto como país, y lo he mencionado muchas veces. Nosotros somos un país con una muy privilegiada posición geográfica, que a su vez nos da esos trazos de lo que esa posición geográfica significa, porque la mayoría el 60% aproximadamente de los delitos que están en los centros penitenciarios, usted lo sabe, son delitos que se crean en otros países, no necesariamente en el nuestro, y que nuestra coyuntura de ser tránsito hace que se articulen todas estas cosas en función de nuestra logística como Estado, de nuestra logística como país de tráfico internacional de drogas. Además de ello, ese es el punto básico. ¿Pero qué ha previsto para resolver el problema del hacinamiento? Que es un problema que la estructura del penitenciaria de Panamá ha tenido que soportar por muchos años. Y a ese punto me dirigía. ¿Por qué? Porque estamos teniendo las incursiones de nuevos privados de libertad a los centros penitenciarios, pero tenemos la misma infraestructura. Sucede mucho, y yo quiero recalcarlo aquí, no solo como interiorana, que muchas veces hablamos de los centros penitenciarios en la capital porque la mayoría de la población penitenciaria está aquí, pero si yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, la Nueva Joya no ha llegado a su máxima capacidad. Ahí todavía tenemos espacios para privados de libertad. Sin embargo, los centros
penitenciario del interior tienen capacidad máxima de, por ejemplo, centros de 48 privados de libertad donde hay 200. ¿Por qué? Porque nunca han sido hechos como centros penitenciarios. Son una extensión de lo que es la policía. Usted lo sabe, en las tablas está al lado de la gobernación, la policía y el centro. Lo mismo en Chitré, En David, Coclé. pasó lo mismo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos planeando construir un centro que sea equidistante en las provincias centrales, es decir, aproximadamente puede ser en un área que sea equidistante, no le puedo decir todavía el terreno del territorio, porque lo estamos identificando, para que exista la resocialización y exista el espacio para que esos privados de libertad, que además tienen una peligrosidad distinta en el interior, puedan llevar a cabo sus procesos de resocialización y reinserción. Ahora que nos habla de resocialización y reinserción, ¿en qué medida nuestros centros penitenciarios siguen siendo universidades del crimen y en qué medida se está cumpliendo con esa fase social, señora ministra? Yo le agradezco por la pregunta porque a nosotros nos corresponde ser francos y ser muy claros. A la fecha, este último año que nosotros tuvimos desde el primer inicio de la pandemia, el enfoque del gobierno nacional fue salvaguardar la vida del privado de libertad. Y pudiésemos decir, lo digo con mucho orgullo, lo hicimos con éxito de la mano del Ministerio de Salud. Panamá es uno de los países con cifras oficiales, y eso es importante señalarlo, que tiene el menor índice de muertes de privados de libertad por contagio en los centros penitenciarios. Eso es algo que debemos resaltar. Siendo así, yo sí le puedo decir que nosotros tenemos un plan estructurado que ya estamos cumpliendo a pesar de que estamos en pandemia. Y una vez que ya se terminen de vacunar, se evidencia que los programas de resocialización se están activando. Le puedo decir con números que hemos incrementado en el 2021 un 20%. A la fecha esperamos tener 1.000 en diciembre más privados de libertad insertados en programas de educación, programas de resocialización y trabajo. Para el año 2022 tenemos una expectativa de un incremento de 22% de privados de libertad en programas de resocialización. Nosotros hemos reactivado en el centro, en el complejo de La Joya, lo que se llama la Granja 2000, que eran 25 hectáreas que no se usaban, que no se utilizaban. Y usted lo puede ver en mis redes, cómo hemos iniciado en la semana pasada cosecha de 1.500 mazorcas, vamos a tener cría de pollos, cabras, etcétera, etcétera, y vamos a utilizar la terapia de la agricultura como un método de reinserción. También le hemos enseñado a los privados de libertad, somos la única escuela del continente en un centro penitenciario que enseña a los privados de libertad la producción de arroz de bajo carbono, una técnica muy significativa y muy importante para los tiempos actuales y una habilidad que 8 privados de libertad están aprendiendo como plan piloto. Señora ministra, le cambio el tema porque de verdad su ministerio abarca un abanico bien interesante de dependencias. Sí. Y se nos quedó de la pregunta en redes hace un rato del rango salarial de la gente de SINAPROC, pero tengo entendido que hay un proyecto de ley en esta línea que le va a dar algún nivel de estabilidad a quienes trabajan en SINAPROC. Pónganos al tanto. Más que un proyecto, ya se sancionó. Tiene razón, ya fue sancionado. El presidente de la República nos instruyó a que lo presentáramos en la Asamblea y lo trabajamos en conjunto con la Asamblea y sacamos un proyecto, una ley ya de la República que fue sancionada por el presidente, en el cual por primera vez se le da justicia y se le hace justicia a ese funcionario de SINAPROC que como siempre lo digo, es una institución muy bonita, con mucha mística, que entrega su vida para proteger la vida de otros en base a su educación, a su experiencia y sobre todo con un nivel de escalafón en base al nivel estratégico, táctico que tenga la misma gestión del riesgo que depende de 3 ejes. O sea, la gestión del riesgo no es solo la parte táctica de reacción, también es la prevención de la misma, la visión de cómo mover el riesgo. Y todo eso entonces se coordina y se apuntala con el Gabinete de Gestión de Riesgo a Desastres que por medio de un decreto ejecutivo también firmó el presidente esta semana. ¿Qué establece la ley para los funcionarios de SINAPROC? Porque con SINAPROC sucede que se da una crisis y uno piensa enseguida en SINAPROC, pero uno no sabe qué está pasando ahí dentro. Y por lo general ahí hay personal preparado, hay mucho personal voluntario que con cada cambio de gobierno simplemente sale porque viene el del gobierno entrante. ¿Eso va a formar parte del pasado? ¿Qué se le va a asegurar la estabilidad al trabajador? Háblenos un poquito de ese aspecto. Ese es el primer objetivo de la ley, que exista esa estabilidad para el funcionario que se ha preparado para proteger la vida de la población panameña, que eso también repercute en la población misma, porque queremos que las personas que están a cargo de nuestra protección sean los más idóneos y los más adecuados. Vamos a redes, tenemos pregunta.
rápidamente nos dice CCLE, dice, pregúntele cuándo se privatizan los correos ante el fracaso del sistema actual. Correos también está bajo su ministerio. A propósito, ministra, ¿viene algo en esa línea? Claro que sí, esa es una muy buena pregunta porque desde el día 1 entendimos que los Correos de Panamá es una de las instituciones que está más desfasada en el continente. Los correos del mundo, hicimos un análisis de los correos del continente y entendimos que el nuestro necesitaba un tipo de autonomía. A la fecha lo que estamos y lo que tenemos preparado y listo también es una ley que vamos a someter a la Asamblea que hace de correos una autoridad para que él mismo pueda tener su autogestión y su autosuficiencia en la modernización. Además de ello, ese es el primer paso de la modernización realmente. Tenemos un plan con el Banco Interamericano para que en una cuestión de 4 a 5 años podamos llevar a cabo todos los cambios, tanto de infraestructura como de entrenamiento del personal que requiere correos para modernizarse. ¿Elevarlo a ese rango estamos hablando de más burocracia? ¿De qué estamos hablando específicamente? No, estamos hablando de más eficiencia y rapidez al momento de actuar. Porque ahorita lo que tenemos es una dirección que está debajo de un ministerio que tiene que solicitar presupuesto. Y yo le voy a comparar el ejemplo de la institución en la cual nos inspiramos, Pasaportes. Yo no sé si ustedes recuerdan 10 años atrás o 15 años atrás, yo recuerdo cuando iba a viajar, me sentaba. ¿Y cómo ha cambiado la institución desde el momento que decidimos convertirla, independizarla en una autoridad? Ese es el primer paso, pero realmente lo que se espera es el entrenamiento también del personal y del recurso humano. Mari Carmen Rivera nos pregunta si las personas que están en Darién son refugiados o solo están de paso hacia los Estados Unidos. Usted no maneja el tema migratorio, pero sí el tema de los refugiados. Aclárenos ese aspecto, por favor, a Mari Carmen. Esa pregunta es sumamente importante porque me permite hacer una diferencia entre la migración irregular y mixta que estamos teniendo por Darién y el tema de refugiados. La migración irregular y mixta que estamos teniendo por medio de Darién y la parte fronteriza está siendo manejada actualmente por el Ministerio de Seguridad y realmente lo que le compete al Ministerio de Gobierno son los refugiados mismos, que para dar ese estatus se requiere cumplir con los tratados internacionales de los cuales Panamá es parte. Pero además de ello, el 90% de nuestros refugiados llega por el aeropuerto. Son personas que tocan suelo panameño, solicitan el estatus de refugiado y pasan por un proceso muy escrutinado en el cual se le da un refugio o no basado en una decisión científica colegiada, tal como lo dice la ley. ¿Cuál es la población de refugiados que hay en Panamá? Y si de esa bomba migratoria algunos piden refugio o no. Normalmente, y en la mayoría de los casos, no tienen la intención de quedarse en nuestro país, sino de proceder al norte. Y a la fecha nosotros tenemos un aproximado de 2.600 personas con estatus de refugiado y todos vienen en su mayoría de Venezuela, Cuba y el norte de Centroamérica. Señora ministra, gracias por haber estado en Debate Abierto esta mañana y el privilegio de ser el primer programa al que usted visita presencialmente. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos que hacer una pausa porque, a propósito, el gabinete se blinda. Confidencialidad. Tenemos un debate sobre ese tema en segundos, nada más. Se blinda el gabinete, acceso restringido a una serie de documentación de esta reunión de ministros con el presidente y vicepresidente de la República. Esta semana ha sido foco de debate. Vamos a hablar del tema. Tenemos a dos invitados. Está el diputado Gabriel Silva, independiente, que ha presentado también un proyecto de ley para ponerle un capítulo final a esta opción que tiene actualmente los gobiernos. Y también nos acompaña Roger Tejada, viceministro de Trabajo en función de vocero del Ejecutivo. Bienvenidos los dos. Gracias, Hugo. Buenos días, Roger. Buenos días, doctor. De los tantos argumentos que se han escuchado esta semana, ¿alguno le ha convencido de que esta opción que tiene, según ley, el Ejecutivo, lo puede seguir usando, señor diputado? Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes aquí en la mañana de hoy. La verdad es que, Hugo, yo le preguntaría a usted de qué argumentos está hablando, porque yo creo que lo más importante de esta resolución es que el órgano ejecutivo emitió en una sola página, sin exposición de motivos, sin justificación alguna, sin razón alguna,
totalmente blindar y ocultar las actas del órgano ejecutivo. Y no han salido a explicar, y ojalá quizás hoy lo hagan, la razón de ser de ocultar, de meter en acceso restringido las actas y los archivos del Consejo de Gabinete. Entonces no hay argumentos, no hay explicación alguna. Y en una sola página, todo lo que se va a discutir en el Consejo de Gabinete de ahora en adelante va a ser restringido para la ciudadanía. Eso para mí es inaceptable y sé también que para una gran parte de la ciudadanía. Porque primero que todo estamos en un momento de crisis sanitaria y crisis económica, donde hemos visto en la historia no solo de Panamá, sino de otros países, que estos momentos son los momentos perfectos para que dictadores, tiranías, gobiernos se aprovechen de la ciudadanía. Son momentos importantes en donde la ciudadanía tiene y debe exigir rendición de cuentas y transparencia. Y aquí lo que están haciendo es ocultándole, blindándose para que la ciudadanía no pueda exigir esa rendición de cuentas. ¿Eso es lo que hay de fondo, señor viceministro? Fíjate, yo creo, Hugo, que, y primero que todo agradecido nuevamente estar acá con ustedes. Yo creo que esta es una importante oportunidad para aclarar cualquier posición que se encuentre dentro del ambiente. La ley o esta resolución 71 está fundamentada, como ya lo hemos explicado, en una ley, en la ley 6 del 2002. Ya hace más de 18 años que esta ley se encuentra vigente en la República de Panamá y sustentada ya en resoluciones que se han emitido en gobiernos anteriores, donde ya esta resolución que se sustenta a través del artículo 14 de esta ley 6, esta resolución pierde vigencia ya luego de tener una vigencia de 10 años anteriores, y lo que ha hecho el gobierno o esta administración es darle reviviscencia a esta resolución a través de una nueva resolución 71 y darle entonces el valor necesario a lo que es la ley 6 del 2002, Hugo. En términos sencillos, el blindaje no es nuevo, eso es lo que trata usted de transmitir. Sí, fíjate, debo indicarte de que en estos momentos la ley 6 lo que establece es transparencia, libertad de información. Nosotros tenemos que rendir cuentas en nuestras decisiones, en nuestras gestiones. De igual manera también no solamente a nivel de nuestras acciones, a nivel gubernamental, sino de manejo de fondos y de información. Pero lo que queremos decir es que a través de esta resolución lo que establecemos es la necesidad de salvaguardar información y custodiar información de alguna manera que puede estar relacionada a seguridad de Estado, a nivel de estrategias comerciales que establece y contempla ya esta resolución y esta ley, que no son nuevas. Seguridad de Estado, temas que ponen en riesgo a la nación, eso es lo que se va a blindar, dice el viceministro. La ley de transparencia en su artículo 14 establece qué tipo de información puede ser considerada de carácter restringido. Te establece en el numeral, creo que el 1 o el 2, temas de seguridad, temas de comercio, temas de relaciones diplomáticas. Yo puedo entender, ojo, no siempre, pero en ocasiones, que tú no quieras publicar las actas de discusiones de temas de seguridad porque el enemigo, los terroristas, los narcotraficantes pueden saber qué equipo vas a comprar, dónde vas a poner tu base. Eso lo entiendo. ¿Es este caso? No es este caso. ¿Por qué no es este caso? Porque se están amparando de un numeral 8, que es sumamente amplio. Te dice todas las actas, todos los archivos, todas las notas, todos los registros, todas las constancias de las discusiones. O sea que ahí puede entrar temas que se hablen de la minería, de la Caja de Seguro Social, de la educación pública, de la justicia, de la asamblea, de lo que sea, se puede ocultar. Pueden estar hablando de algo totalmente irrelevante o algo importante y se va a ocultar. ¿Todo eso va a estar blindado, oculto, señor viceministro? La ley de transparencia tiene plena vigencia en la República de Panamá, se mantiene vigente y lo que la misma infiere y el espíritu de la misma es dar información. Entonces la responsabilidad del presidente de la República, el vicepresidente, el gabinete, del equipo de gobierno es dar, suministrar información. De hecho, el artículo 9, 8, 12, 13 de esta ley se mantiene vigente, que es el habeas data. La necesidad por medio de mecanismos, ya sea jurídicos o regulares, transmitir información. De hecho, todos los ministerios, Hugo. Pero si yo presento un habeas data, van a decir, no, esta información es de acceso restringido. Siempre y cuando sea una situación que ponga riesgo, no solamente de la seguridad del Estado. Recuerda que ahí se menciona temas del Ministerio Público, temas sensitivos del órgano judicial, estrategias y contratación, por ejemplo, con lo de la vacunación, que hace unos fines de semana atrás pudimos observar cómo algunos países hermanos develaron información o se logró filtrar una información frente a contratos de vacunación y hoy en día estos países sufren por temas de secreto contractual y comercial haberse transmitido o filtrado esta información. ¿Esta explicación le da tranquilidad?
Que la ley lo permita no significa que es correcto. Muchas cosas terribles, horribles y fatales se han hecho en Panamá y en el mundo que son legales. Esta normativa sí permite en su numeral 8 que el órgano ejecutivo, que el Consejo de Gabinete restrinja el acceso a esta información, pero eso no lo hace correcto. Y recordemos que la primera vez que se utilizó este argumento o esta posibilidad fue también en un gobierno PRD. Entonces, que sea legal no lo hace correcto y por eso presentamos una iniciativa en la Asamblea Nacional que elimina ese numeral 8 y que también lo haría retroactivo, es decir, que esa información que se está tratando de guardar en este momento sea de acceso público. Y yo reitero, puedo comprender el argumento de que sea legal, pero también hay preguntas importantes a hacerlas. ¿Quién firma la resolución? No la firma el Consejo de Gabinete, no la firma el Presidente de la República, la firma el Ministro de la Presidencia y el Viceministro de la Presidencia. ¿Por qué, señor Viceministro? ¿Por qué no el Presidente? Sí, fíjate, cuando se da este tipo de resolución, dice la ley y la jurisprudencia en materia de transparencia, que de hecho la transparencia es parte fundamental de la democracia, de la institución del Estado, del aparato gubernamental. Acceder y brindar información. Entonces yo sí te puedo indicar de que este tipo de resoluciones son típicas porque lo que lleva a generarla es la autoridad competente. En este caso el Ministerio de la Presidencia es el secretario del Consejo de Gabinete. Y si la ley y la jurisprudencia en materia de legislación y transparencia señala que la autoridad responsable, en ese caso de ese escenario que es el Consejo de Gabinete en la cual se basa esta resolución 71, es la que entonces es la autoridad que se encarga de poder custodiar la información. Fíjate, no solamente el tema de la vacuna, no solamente el tema de seguridad nacional, sino que a pesar de que existe separación de poderes entre el órgano legislativo, judicial y el órgano ejecutivo en propiedad, muchas veces hay información cruzada que es sensitiva. Entonces, por ejemplo, de alguna manera te puedo hablar de operativos que se dan en materia de lavado de dinero, de blanqueo de capitales. Pero es que ya hay un alguna otra numeral que se información. establece que los temas de seguridad pueden ser de carácter restringido. ¿Por qué tienes que invocar un numeral 8 que es sumamente amplio? ¿Por qué? Ya hay un numeral que te dice la información de carácter restringido puede ser señalada como restringida. ¿Por qué usar el 8 que es supremamente amplio? Y sí, temas de seguridad, pero también temas de, bueno, qué proveedores, qué temas de las vacunas, temas del seguro social. Es demasiado amplio y ahí es donde yo veo el problema y la falta de explicación y sustento de por qué hacerlo. ¿Por qué? Sí, mira, primero que todo, como bien he mencionado, la jurisprudencia en esta materia de transparencia señala y se desprende de la propia ley que es necesario que la autoridad valide o rectifique esta sustentación normativa que está en la ley y es por eso que hay que emitir la resolución. Se ve la necesidad de emitirla. Ahora bien, hay que custodiarlo y para tener claridad sobre cualquier demanda, sobre cualquier acción, es necesaria darle la reviviscencia a esta norma por custodia para evitar que nos ocurra como está pasando en otros países. Ahora, no es ópice esta resolución, como lo ha dicho el señor presidente de la República, para seguir brindando la información al país, a la población. Nos debemos a la población y de alguna manera u otra la información presupuestaria, la información contractual que se pueda brindar y que se ha estado facilitando. Por ejemplo, desde ya hemos anunciado que se va a estar negociando el tema de la minería. ¿Eso va a estar blindado? ¿Cómo se encuentra el tema de la ¿Eso va a minería? estar blindado? En estos momentos el Estado ha suministrado, Hugo, y compañeros ha estado brindando información de cómo se han dado las reuniones, cuándo inicia la negociación, cómo se va a dar la negociación. Pero y la información misma de las negociaciones, ¿va a estar blindado o no? En su momento, el gobierno nacional, luego de estar realizando las negociaciones, te lo puedo hablar desde un aparato del Ministerio de Trabajo también, que es un ente negociador. Las estrategias de negociación no se pueden estar adelantando porque precisamente afectaría la naturaleza de la negociación. Disculpa, aquí se negociaron los tratados y nos decían cómo iban las negociaciones y cuál era nuestra estrategia de negociación, señor ministro. Esta semana se anunció que la próxima semana va a estar instalándose la negociación de la minería, por lo cual se va a estar dando información a la población de los avances definitivamente. ¿Va a estar blindado por esta resolución o no? Uno de los puntos que establece es materia contractual, materia comercial, por lo cual si existe alguna información que pueda ser sensitiva y que pueda generar un impacto negativo a la negociación o retroceder la misma, podemos estar en problemas. Así que sí, definitivamente, Hugo, podría estar contemplada dentro de esta resolución 71. ¿Eso te le preocupa? Por supuesto. Eso y el tema del seguro social, el tema de educación, todos los temas que se tocan en el Consejo de Gabinete. Hace poco salió un ranking internacional que evalúa a la Asamblea Nacional y pues justamente la identifican como poco transparente, pero también identifican que la Asamblea Nacional lastimosamente
está sumisa al órgano ejecutivo, que en pandemia la gran cantidad de leyes y decretos y iniciativas políticas públicas no vinieron de la Asamblea, vinieron del órgano ejecutivo. Y cuando hablamos del Parlamento y cómo fue constituida una asamblea y cuál es el propósito de una asamblea, es hacer contrapeso y hacer las políticas públicas del país. Pero en Panamá sucede lo opuesto. Es el Consejo de Gabinete, es el órgano ejecutivo quien dicta la línea de qué se va a hacer. Y si la ciudadanía no puede saber lo que se está discutiendo, cómo se está discutiendo, qué se va a hacer, eso es inaceptable en un momento tan crítico para el país. Ahora lo que necesita la ciudadanía es seguridad, certeza de dónde nos estamos moviendo. Y otro tema sumamente importante es que esto no solamente afecta al derecho ciudadano de acceso a información de rendición de cuentas, sino que también nos deja mal parados a nivel internacional. Muchos se quejan de las listas, con justa razón, pero todavía este gobierno no parece entender que la transparencia es esencial para sacarnos de esas listas. Y sacarnos de esas listas es importante porque eso permea en el comercio local y en los empleos. Así como no han presentado leyes anticorrupción en la Asamblea Nacional que se comprometieron en su primer año, así continúan haciendo todo en contra de la transparencia y más opacidad, lo cual a mí me parece injustificable. Y lo lamento, viceministro. ¿Es esta una reacción a la experiencia de que se solicitaron las actas de la renegociación que hubo con la empresa portuaria y se toma una lección de que, oye, esto puede ocurrir hacia el futuro con otros temas que el gobierno tenga que manejar? Quisiera saber si eso es producto de esa experiencia. Y dos, también me llama la atención el hecho de que la reserva sea por una década. Una década es un tiempo considerablemente largo. ¿Y cuáles son los riesgos? Yo puedo entender que todos los gobiernos tengan consideraciones de reserva sobre la información, pero los riesgos resultan es que es más difícil corregir algo cuando la información no puede surgir y cualquier consideración correctiva que pueda hacer alguien no se pueda dar. Entonces, esos dos puntos, si el gobierno está reaccionando a lo que ocurrió con la renegociación portuaria, ¿y por qué estamos estableciendo un horizonte de 10 años? Sí, mire, nosotros, como bien he mencionado, esta resolución, esta ley no se ha producido en este gobierno. Esta resolución no es nueva para la población, no es nueva para los servidores públicos, ni siquiera es nueva para los actores sociales. No es nueva. Y no es reacción producto de cualquier situación que ha estado pasando. De hecho, existen mecanismos de control y fiscalizador que son importantes y son actores que te puedo mencionar. La ANTAI, por ejemplo, la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a Información. Te puedo mencionar a la Defensoría del Pueblo, que ha estado solicitando información permanentemente a los ministerios. Te puedo hablar desde Mitradel, desde el Ministerio de Comercio, te puedo hablar desde el Ministerio de Obras Públicas, te puedo hablar también de otra entidad, por ejemplo, no solamente la Dirección General de Contrataciones Públicas, que ha estado emitiendo los informes de las contrataciones, y así asisten otras autoridades, como por ejemplo la Contraloría General de la República, que ha estado dando información en esa materia. Bueno, pero si es tan transparente el gobierno, ¿por qué se necesita blindar entonces? La continuidad de información se ha estado facilitando. De hecho, nosotros hemos estado dando informe al país, no solamente a nivel del Ministerio de Salud con los informes semanales. El Ministerio de la Presidencia ha estado divulgando en sus sitios y en sus redes sociales, junto a los demás ministerios, toda la información frente a contratación, presupuesto. Se ha estado develando la información de manera transparente. Ahora, ¿por qué custodiar información sensitiva? Precisamente en estos momentos, Hugo, te puedo dar como muestra un botón. Estamos tratando de salir de listas grises, que es conocido por todos, con Gafi y algunos entes internacionales y organismos. Y es por eso que se están emprendiendo acciones. Por ejemplo, el día de ayer o esta semana en Consejo de Gabinete se aprobó un tratado importante que va a ayudar a Cancillería, al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Nación, a facilitar algunas acciones frente a la lucha contra la corrupción y facilita la transparencia y conectividad de información. Sin embargo, debemos indicar que algunas de estas acciones pueden generar algún impacto de conocimiento de la sociedad que de alguna manera hay que custodiar. Entonces, por eso se le da el carácter de importancia a esta resolución 71. Es como un oxímoron, o sea, estamos tratando de luchar contra la corrupción, pero siendo opacos. A mí no me hace sentido, francamente, viceministro. Yo creo que lo que la ciudadanía se merece en este momento es total transparencia. Los informes que ustedes publican o que el presidente publica en sus cuentas de Twitter o en su página web cada semana no son verdaderos informes de rendición de cuentas. No solamente porque son solamente, cuando las ves, son unos diagramas, unos gráficos, pero
porque la verdadera rendición de cuentas le permite al ciudadano cuestionar, le permite a los medios de comunicación cuestionar y recibir respuestas. Y ese dar la cara de pararse el presidente o sus ministros o quien sea a poder recibir preguntas de la ciudadanía y responder no se ha visto. Entonces, están escondiendo información, están escondiendo las respuestas que son necesarias saber en un momento tan crítico para el país. Y sí, la ley es vieja, la resolución la empezó el gobierno PRD con el presidente Torrijos en su momento, pero eso nuevamente no los obliga a ustedes a continuar haciendo una práctica que es nefasta y es opaca. Están escondiendo información. Mira, el cuestionamiento sería entendible si este gobierno hubiese de alguna manera u otra generado una ley o incentivar una ley a través de la Asamblea Nacional de Diputados o por la iniciativa del órgano ejecutivo para de alguna manera blindar información. Hecho que no ha sido así, como bien lo ha mencionado el diputado. Esto es una ley que data más de 18 años con una resolución que hemos revivido, pero solamente con un interés en particular, saber información sensitiva. Ahora bien, el presidente de la República, el vicepresidente, en cada una de sus intervenciones frente a cuestionamiento, sí, ha salido al paso a explicar cualquier situación o información que se dé. Documentación o discusiones, porque hay que revisar bien la resolución 71 frente a la propia ley 6. Información general que no sea sensitiva, se transmite la información, es a información abierta. De hecho, en estos momentos... Es información que no es información, dice el diputado. Es información abierta, porque de alguna manera ser servidores públicos, información que gestionemos, presupuestaria, financiera, que nosotros podamos y que gestionemos, tenemos que facilitarla. Esa es una obligación del servidor público y no vamos a dejar de hacerlo. Ahora, eso no es lo que dice ahí. ¿Eso no es lo que dice ahí? Se declara, artículo 1, se declara como información de acceso restringido las actas, notas, archivos y otros registros o constancia de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, todo lo que se discuta, del presidente o vicepresidente de la República y del secretario del Consejo de Gabinete, con excepción de corresponder a las discusiones o actividades relacionadas con la aprobación de los contratos. ¿Por qué ocultarla? Eso quiere decir, y francamente cuando tú revisas ahí el numeral, vas a observar que está la excepción marcada. Y la excepción te da la claridad de qué es lo que no se puede facilitar y qué sí se puede facilitar. Entonces es por eso que vamos a encontrar de alguna manera correspondencia o notas de algunos de los órganos del Estado que puede llegar a esta información que estamos planteando. ¿Por qué 10 años se quedó eso en el tintero a propósito? Así es. ¿De dónde salió la cifra de 10 años? Fíjate, la última resolución cobra el espacio de 10 años. Y por eso, O sea, vuelvo un y copy-paste repito, de una se anterior. da la reviviscencia de una resolución que venció a través del tiempo y que se está reviviendo a través de una nueva vigencia por 10 años. Pero simplemente porque fue 10 años, ¿hay algún análisis? No hay ningún análisis detrás de eso, simplemente por eso indico la resolución 74, que era la resolución anterior, tiene esa vigencia. Esto a mí como observador veo que el gobierno reafirma una situación en la que ha quedado arrinconado, porque desde 2 años y medio casi, ya en diciembre tendrá los 2 años y medio, este gobierno que ha enfrentado una de las más terribles situaciones que cualquier otro gobierno hubiera podido haber pasado, tiene una dinámica defensiva. Esta es una dinámica defensiva. Siente el gobierno que tiene que recurrir a más dinámicas defensivas, o sea, ¿se está el gobierno protegiendo de alguna amenaza? ¿Hay alguna sensación que le implica al gobierno que está siendo agredido? A manera de conclusión, y 30 segundos también. 30 segundos. Te puedo indicar que en estos momentos el gobierno nacional, por ejemplo, a través de una de sus instituciones de acceder y brindar información, la ANTAI, ha estado trabajando en este momento en su tercer borrador de gobierno abierto, de un gobierno abierto donde facilita información. De hecho, en estos momentos los ministerios se preparan para brindar y dar toda la información, todos los ministerios. En eso nos encontramos en este momento bajo la lupa de redes democráticas y de acceso y brindar y facilitar información. Entonces, por el contrario, la transparencia ha sido característica del gobierno nacional. 30 segundos. En Panamá, al año se pierden más de 500 millones de dólares por corrupción y este gobierno está haciendo poco o nada para luchar en contra de la corrupción. Se comprometieron en campaña a presentar proyectos de ley anticorrupción a la Asamblea en su primer año, no los han presentado. Y están haciendo todo lo opuesto, están blindando información que tiene que ser pública de acceso de la ciudadanía. ¿Qué discuten, cómo discuten y qué temas? Es sumamente preocupante que en un momento tan crítico para el país, el gobierno en vez de dar la cara se esté escondiendo. Gracias a los dos por haber estado aquí esta mañana. Vamos a hablar de otro tema. Damos un giro total, 180 grados. Hablaremos de la propuesta que hay sobre la mesa para reactivar el sector turismo de vacunas. ¿Es viable o no? En breve.
turismo de vacunas surge la alternativa. Esta semana se comenzó a hablar del tema. Invitamos al ministro de Turismo, Iván Skilsen, no ha llegado todavía. El quien sí llegó a tiempo fue don Ernesto Orillac de la Cámara de Turismo, Cámara Nacional de Turismo. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo. Un placer estar con ustedes esta mañana. Y dejamos el espacio abierto para que si el ministro llega en el transcurso de la conversa, entre y nos ilustre sobre este particular. Para algunos es una iniciativa que llega tarde, para otros no. Tarde porque hay países que tenían turismo de vacunas y que dicen ya no lo vamos a hacer. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que en definitiva se hubiera podido hacer un poco más temprano, pero creo que el tiempo es importante también porque vemos que la vacunación se ha retrasado en Latinoamérica. Hay un gran potencial en países, por ejemplo, de Centroamérica, países de Sudamérica, de la región, que están mucho más atrasados que nosotros y van a sacar provecho a esto una vez que se dé y se pueda dar. Obviamente, lo más importante es tener todas las vacunaciones disponibles para todos los panameños y luego abrirlo, por supuesto, para poder reactivar la economía a través del turismo de vacunas, siendo Panamá siempre ha sido un referente, no solamente en vacunas, sino un referente de un lugar aspiracional para los latinoamericanos. Les encanta venir a Panamá a comer, a hacer compras, entonces ahora aprovechar, ir al canal y además poder vacunarse creo que es una muy buena iniciativa y la vemos y la tomamos con mucho optimismo. Para que se beneficie el sector turismo, ¿cuándo tendría que ponerse en efecto una medida como esta? ¿Diciembre? ¿El otro año? ¿De cuándo estaríamos hablando? Estaríamos hablando del último trimestre. Yo pensaría que octubre, noviembre, entendiendo de que la mayoría de los panameños ya deben estar vacunados para finales de septiembre, probablemente. Entonces, si esto lo arrancamos, hipotéticamente hablando, en octubre o a mediados de octubre, sería muy interesante porque vamos a tener tiempo para poder llevar adelante el plan y que las personas puedan por lo menos quedarse un mínimo de noches aquí, o sea, consumir. Y también muy importante, para poder lograr esto se tienen que eliminar las cuarentenas esas de 3 días en algunos países que todavía están, que son un freno a la reactivación y al turismo. ¿Bajo qué parámetros adicionales de la eliminación de estas restricciones se podría hacer? Porque son 2 dosis. Correcto, mira, la idea es que una vez que los potenciales turistas o los turistas lleguen, van a tomar la vacunación y automáticamente tienen que comprar o reservar su segunda dosis. O sea, va a ser automático. O sea, si van a venir, por decir algo, 300.000 vacunas, son 150.000 visitantes, porque obviamente van a llegar primero a tomarse la primera dosis y 30 días después entonces regresan al país a tomar la segunda dosis. O sea, vendrían la primera vez solamente por su primera dosis, tendrían que regresar para la segunda y podrían entonces permanecer entonces después de la segunda algún tiempo en el país. ¿Así funcionaría? No, bueno, la idea es que la primera tengan por lo menos una estadía de mínimo 2 noches, eso es lo que consideramos, y la segunda igual, mínimo 2 noches, ojalá se puedan quedar más tiempo. Y la idea es que estamos haciendo una estructura junto a la página oficial del país de Visit Panama para que junto a la Cámara y todos la cadena de valor turística pueda beneficiarse. O sea, el visitante pueda venir, por decirte algo, hospedarse 2 noches o 3 noches en un hotel, tomar un tour al canal, un tour a la ciudad, visitar un centro comercial o hacer cualquier otro producto que él quiera. Lo importante es que tiene que tener un mínimo de consumo. O sea, no puede venir y decir, bueno, yo me voy a quedar en la casa de la prima de mi abuela y no consumir, porque la idea que queremos con esto es, obviamente, que se reactive la economía y que se reactive el sector. Y yo estoy bastante positivo de que las personas definitivamente quieren venir a Panamá. Entonces, un atractivo adicional y muy interesante sería poder venir a Panamá y vacunarte. Así que lo vemos con muy buenos ojos y creo que es una oportunidad de que este sector se siga reactivando, que dicho sea de paso, es el sector de mayor aporte a la economía del país y puede ser el vehículo para reactivar no solamente el turismo, sino todo lo que tiene que ver con servicios, logística, empresas multinacionales, inversiones y toda esa cadena directa e indirecta que se beneficia del sector. Habiéndose otorgado ya licencia comercial para una importante de estas vacunas, nada impediría que cualquiera persona que quisiera venir a Panamá, después de hisoparse en su país, ya viniera y tratase de hacerse la vacunación por vía privada. O sea,
realmente no veo qué lo pudiera prohibir. Bastaría con que hubiera un poco de creatividad. ¿Qué necesidad habría de echarle mano a algo que el Estado estableciera o que controlara cuando ya se comienzan a abrir las puertas desde el punto de vista privado? Eso es uno. Y lo otro que quisiera saber es qué otras cosas pudieran hacerse para levantar el estado de situación en que está el turismo hoy en día, que es el principal oferente de ocupación en el país. Gracias. Mira, la primera, yo te diría que ahora mismo es la disponibilidad de las vacunas. Todavía, obviamente, hay un tema de disponibilidad y los gobiernos han accedido a estas vacunas. Por ende, para llegar a esa cadena de suministro a nivel privado va a tomar un tiempo. Y eso va a ser, yo pensaría, no soy experto, pero pensaría que va a ser después del 2022. Porque obviamente todavía hay muchos países relegados que están esperando con vacunaciones muy por debajo del 10, del 20%. Entonces, por ahí la disponibilidad de vacuna que Panamá tiene, entonces, por ese sentido, felicitar al país que hizo un trabajo excepcional en poder reservar esas vacunas. La segunda, eliminar las restricciones, eliminar muchos temas que ahora mismo nos están afectando y nos ponen un freno al turismo. ¿Cómo podemos reactivarnos? Eliminando las cuarentenas de 3 días, que no son necesarias cuando tú estás tomando en cuenta de que si quieres parar una variante Delta que está en 150 países, no la vas a poder parar si vas a restringir 6 países. Y otro es, ¿por qué estás haciendo toques de queda si lo que tú debes hacer es implementar la medida de bioseguridad y abrir el país para todo? El comercio, el servicio. Panamá es un país de vocación internacional. Lo que las personas buscan al venir aquí es precisamente disfrutar del país a plenitud. Obviamente hay restricciones, eso lo entendemos en todos los países, pero la mayoría de los países de la región hoy en día no tienen cuarentenas y no tienen restricciones de movilidad, ni mucho menos de toque de queda, que afectan, dicho sea de paso, el producto turístico que va alineado a los restaurantes, a las actividades, a todo lo que Panamá es atractivo por el lado latinoamericano, de los países latinoamericanos, y por supuesto otros productos turísticos que tiene el país. A mí me llama la atención que en el tema turismo de vacunas en Latinoamérica hay países que ya han dado pasos en esa línea, Colombia, México, Argentina, que han tenido problemas con el manejo de la vacunación y también de la propia pandemia en sí, duplicando incluso el costo del boleto y teniendo lo que es un viaje redondo, es decir, llegan, alquiler de autos, su vacuna, hospedaje, todo, tienen el ciclo completo a través de las agencias. ¿Cómo lo han logrado estos países? ¿Cómo le ha ido? ¿Ustedes tienen alguna referencia de los resultados? Mira, en general, los países que han logrado hacer esto les ha ido muy bien, han tenido un flujo importante, han podido abrir fronteras, han podido reactivar su economía, han podido lograr que su demanda, que es lo más importante hoy en día, tenemos que entender que lo más importante que tenemos en turismo ahora es levantar la demanda de pasajeros. Y han podido levantar su demanda. Si tú tomas en cuenta países que han entendido la vocación que tiene el turismo, han podido lograr números similares al 2019, inclusive proyectando el 2022 crecimiento por arriba del 2019. Entonces, Panamá es un referente en temas de aspiración. Panamá es un país aspiracional para muchos de nuestros vecinos. Y hablaba yo de que en Centroamérica, por ejemplo, hay varios países que están muy atrás en vacunación. En el Caribe igual, en México igual, en Sudamérica igual. Ya nosotros, a través de nuestros miembros, cuando se lanzó el comunicado hace algunos días atrás, enseguida se han puesto mayoristas importantísimos, nos han contactado a decir, hey, ¿cuándo abren el turismo de vacunación? Porque en México tenemos una cantidad importante de personas que nos quieren visitar, desde Colombia, desde Perú, desde Guatemala, desde Honduras, países que ven a Panamá como el potencial de poder salir, porque las personas ahora mismo, después de esta pandemia, lo que quieren es salir, disfrutar, viajar, y dicho sea de paso, voy con mi familia y nos vacunamos. Entonces, nosotros hemos estructurado a través de la Cámara Nacional de Turismo y de todos nuestros miembros una serie de programas para poder ofrecerle productos turísticos mientras se vacunan. Entonces, en definitiva, es una muy buena noticia y también una buena noticia que empecemos a ver la flexibilización. A mí y a nosotros lo vimos con muy buenos ojos, por ejemplo, el tema de los cruceros, de poder abrir ya el tema de cruceros a Panamá y que los cruceros, ayer vino un crucero a Panamá, el primero, más pequeño,
pero eso te da ya de que el producto turístico está abriéndose. Entonces, ya no tiene ni un sentido tener aforos, por ejemplo, en un congreso o una convención. Con un nuevo centro de convenciones, que fue entregado a la Autoridad de Turismo el lunes y que tiene capacidad para 25.000 personas, ustedes no se imaginan la cantidad de asociaciones que están en fila para poder hacer su evento. Quieren lograr hacer su evento a finales de este año o el otro año. ¿Por qué? Porque sus ingresos dependen de ese asociativo. Y aparte las personas son sociales y se quieren ver. Eso no va a cambiar. Yo siempre pongo algo, porque la gente me decía, bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahora te puedes reunir virtualmente. En los años 30, cuando se televisó por primera vez los juegos de fútbol, soccer, la gente decía, la televisión va a eliminar a la afluencia de visitantes al estadio. ¿Y qué hizo? La amplificó. ¿En qué medida estamos nosotros retrasados para captar la atención del turismo mundial? Cuando hay países como República Dominicana, que no ha parado de promocionarse, que no ha cerrado sus fronteras al turismo con pandemia. Costa Rica, que desde que los estadounidenses comenzaron a vacunarse, prácticamente le ponían alfombra roja para recibirlos. Nosotros todo lo contrario, cerrando nuestras fronteras con una promoción en negativo en redes. Y uno abre la promoción de la gente que le ha ido mal al visitar a Panamá. Entonces la pregunta es, esto es como, me da la impresión, sin saberlo, usted conoce más, por eso le hago la pregunta, me da la impresión de que vamos cuesta arriba y que otros nos llevan la ventaja. ¿Es o no es así? Es así, y creo que lo has dicho muy claro. Lo primero que entender que la comunicación no puede parar, la inversión en estrategia publicitaria, en estrategia de comunicación, de promoción, es fundamental, porque ese dinero que se invierte en la inversión obviamente redunda en beneficios directos en el turismo. Por un lado. Dos, la mala reputación. Aquí tenemos que entender que no podemos ver el turista como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad, como una gran oportunidad de reactivación. Tres, en el sentido de que hablamos de política de Estado, de que el turismo es una política de Estado, esa política de Estado tiene que traspasarse del papel a la acción. Y cuando hablo de la acción, me refiero a que la integración tiene que venir de todo el sector. El sector privado, que dicho sea de paso, está más unido que nunca, está claro de lo que se tiene que hacer y se tiene que integrar con el gobierno y con todos los entes para poder tener una comunicación y una promoción. Adicionalmente, Hugo, yo te diría que otra cosa que es muy importante es muchos de los países con los que conversamos todos los días me dicen, ya, nosotros en los noticieros no vemos casos diarios, nosotros no vemos nada de esto no es noticia. Lo que hacemos es todas las semanas se hace un tema de capacidad hospitalaria, cómo están las capacidades hospitalarias, cómo se ha manejado la pandemia, pero no es que si hay un caso aquí, otro caso acá, porque eso crea ansiedad y eso crea de que estamos comunicando algo como que la pandemia ya está en su momento de reactivación. La vacunación está dando paso a que los países abran completamente y puedan reanudar a volver a la normalidad. Es lo que decía don René Quevedo hace un rato de las noticias del terror. Cada caso que se anuncia es un billete que sale huyendo del país. Don Danilo. Así es. Año y medio sin un funcionamiento aceptable, por no decir nulo, del turismo en el país. Durante este periodo de tan poca actividad, se aprovechó el tiempo para revisar disposiciones del Estado, que no necesariamente están vinculadas a la pandemia, sino a la suerte del sector económico de turismo, para revisar cosas, para proponerle al gobierno nuevas formas de abordar todo lo que el turismo representa. Estamos hablando de uno de los dos principales contribuyentes al Producto Interno Bruto del país, el turismo. O sea, se ha hecho algo nuevo que el turismo requiera, y yo sé que requiere cosas, durante un año y medio de no funcionamiento. Sí se han hecho cosas. Nosotros, el sector privado, te puedo decir que se ha venido capacitando, certificando, innovando. Nosotros tenemos una convención ahora para finales del mes de septiembre 29 y 30, que es la Convención Nacional de Turismo, y una bolsa internacional para invitar compradores internacionales y prensa internacional. Y en esa convención, obviamente, el tema es turismo sostenible, innovación, capacitación. Hemos logrado certificar, hemos logrado que nuestras empresas y nuestro producto se certifique a un mejor nivel. Eso es muy importante. Hemos logrado también que podamos interactuar o poder integrarnos con los entes del Estado. El problema recae aquí en la burocracia,
en las instituciones. Y lamentablemente el turismo se debe mover rápido, las decisiones se deben mover rápido. Cuando uno trae un evento, una oportunidad, eso se debe tomar en cuenta, analizar, y si se analiza se debe mover rápidamente, no que esperar 6, 7, 8 meses porque la Contraloría no refrendó o por la Contraloría. Entonces, así no vamos a poder continuar. Países que están alrededor de nosotros y que tienen vocación de turismo lo han entendido. Y han entendido de que si ellos tienen que buscar y tienen que cambiar rápidamente una estrategia y moverse hacia un lado o al otro, lo hacen. Y ese movimiento es el que nosotros tenemos que entenderlo. Y a veces choca precisamente con estructuras o parámetros que tenemos, por ejemplo, en negociaciones con ministerios. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una carretera que negociar con una empresa aérea nueva que quiere venir a Panamá y quiere firmar un contrato dentro de 2 semanas, por decirte cualquiera, o un operador. Entonces, por el lado de la empresa privada, sí, hemos estado y nos movemos rápido. El tema es que tenemos que empujar a que el Estado y las instituciones se muevan a la misma velocidad. ¿El gobierno no ha tenido ese entendimiento de esa realidad? Yo no he dicho que no, yo no digo que no lo tenga, yo creo que lo ha entendido. El ministro Skilsen ha sido muy receptor y conversamos diariamente con él. Pero a veces los aparatos arriba, la estructura, debe buscar las formas de que en ese sector específico del turismo se debe mover. Te pongo un ejemplo. En el tema cuando se creó el Fondo de Promoción Turística, que está funcionando ahora mismo para promocionar el país a nivel de comunicación. No puede ser que los contratos tienen que tener un control previo, deberían tener un control posterior. O sea, tú debes tener responsabilidad de poder generar el contrato y después presentárselo a la Contraloría y decir, sí, revísamelo, pero yo tengo que moverme rápido porque yo soy un ente privado o público o privado, y la razón de su creación fue precisamente para moverse rápido. Y ahora mismo está casi igual que una institución en temas burocráticos. No estoy diciendo que no funcione, digo que no funcione para el tema de poder contratar. Y eso es un tema importantísimo que ha podido entender países que mencionábamos hace unos Sí, porque ellos no han parado de promocionarse, ni Costa Rica, Guatemala, que le va tan mal con el tema pandemia, se sigue promocionando. En fin, están ahí en el top of mind. Pero a propósito de lo que el gobierno ha hecho o ha dejado de hacer, las autoridades y demás, la verdad es que nuestro oponente es la pandemia. El sector, ¿cómo sale librado? Y estos últimos segundos quiero tomarlo para eso. ¿Cómo sale librado? ¿Cuántos hoteles, por ejemplo, no van a abrir más sus puertas? ¿Cuántos operadores de turismo dejan de funcionar? Háblenos un poquito en cifras, ¿cómo está el sector en este momento? Por favor. El sector ha sido muy golpeado. En definitiva, mucho de la cadena de valor se ha reducido o ha tenido que cerrar. Y eso es una realidad. Yo te diría que un 30%, 40% de muchísimas empresas del sector van a tener que reorganizarse o cerrar operaciones o reestructurarse de alguna forma u otra. Los hoteles, muchos de ellos han abierto. Es mucho, realmente. Es bastante. Pero todo esto puede cambiar rápidamente si empezamos a mover la demanda, si podemos incrementar la demanda. Porque las empresas se han venido transformando, han tenido que reducirse casi a un porcentajes mínimos. Pero pueden lograr, si la demanda se empieza a mover, como es el caso de El Salvador, de Costa Rica y de República Dominicana, pueden ir recuperando poco a poco mercado. Los ejemplos están allí, simplemente seguir esos pasos y a accionar. Gracias, señor Orellek, por haber estado acá en Debate Abierto este domingo. Lastimosamente el ministro no pudo complementar. Había muchas preguntas en redes también para el ministro. No pudo estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y hablamos de esta nueva era en que entran las vacunas anti-COVID. Ya Pfizer puede ser comercializado, ya ha sido aprobado para mayores de 16 años. Así que vamos a tener un análisis de este tema con el doctor Néstor Sosa. En segundos nada más. Hoy cerramos Debate Abierto hablando sobre esta nueva era en cuanto a la lucha contra la pandemia, ya que ha pasado la vacuna Pfizer a ser la primera en tener la aprobación total por parte de la FDA. Y hemos contactado a alguien que se encuentra en los Estados Unidos, es el doctor Néstor Sosa. Doctor, muy buen día. Buenos días, saludos a todos. Doctor, ¿qué impacto ha causado en la opinión pública esta decisión de la FDA de darle aprobación total a esta vacuna para mayores de 16 años?
Sí, bueno, yo creo que ha sido importante porque había un pequeño porcentaje todavía de la población que estaba esperando como esta aprobación oficial o aprobación final por parte de la FDA. Por un lado, muchos negocios, muchas empresas, partes también del gobierno, tanto federal como estatal, estaban esperando esta aprobación para, digamos, exigir o mandatar la vacuna en muchas de sus instalaciones. Así que yo creo que va a ser importante. Todavía estamos acá en Estados Unidos y en muchos países con esta tercera o cuarta ola, especialmente con la variante Delta, y es importante el promover la vacunación de la mayor cantidad de personas. Así que ha sido muy, muy bueno desde ese punto de vista, porque ahora hay más personas pues con la confianza de ponerse la vacuna, ya que se han concluido todas las evaluaciones de la FDA. Y por otro lado, también algunas entidades, como dije, y compañías están exigiendo la vacuna a sus trabajadores o a sus colaboradores. Los que no se quieran vacunar obviamente tienen entonces que hacer pruebas frecuentes y usar mascarilla y demás precauciones, pero yo creo que es un paso adelante que muchos estaban esperando, ¿no? Hay otra vacuna, la de Moderna, que también está pidiendo pasar, o ya presentó su documentación para pasar por esta misma prueba de parte de la FDA. ¿Qué expectativas tiene usted? Sí, yo creo que va a ser muy similar, es cuestión de tiempo, porque los resultados, digamos, de los estudios de investigación, sumado ahora a los millones, porque ya ni siquiera son decenas de millones, son centenas de millones de personas que han recibido la vacuna en diferentes países del mundo, especialmente Europa, Estados Unidos, Canadá. Y ya tenemos bastantes datos de la seguridad, la efectividad, la eficacia, ya no solo en estudios clínicos, sino en la vida real de estas vacunas, y yo creo que eso va a ayudar y debe facilitar también el proceso de la FDA para emitir su aprobación para Moderna, y seguro que en la fila está también la de Johnson & Johnson, por lo menos acá, y luego las otras entidades regulatorias en diferentes países irán también dando sus aprobaciones definitivas, como es el caso de Farmacia y Drogas en Panamá o la EMA en Europa, que irán generando estas aprobaciones conforme terminen de evaluar los dossiers y los datos que tienen de cada uno de estos productos. Luego de haber pasado Pfizer ya esta aprobación total por parte de la FDA, ¿el registro sanitario en Panamá es cuestión de carpintería o habrá que esperar mucho tiempo? ¿Qué dice su experiencia? Sí, yo creo que no, o sea, depende de la voluntad política, obviamente. En nuestros países es bien importante digamos, que se quiera hacer las cosas, pero sí, yo creo que con la aprobación de una entidad como la FDA y también la Agencia Europea, el país puede proceder sin mayores complicaciones, si así lo desea, a la aprobación completa de la vacuna. Ahora, esto en realidad, aunque es un aspecto importante y un dato importante, ya en muchos países se tiene la autorización de emergencia y se está utilizando y se está vacunando a la población. Panamá es un ejemplo muy positivo para América Latina, creo que salvo Chile y Ecuador, que están ahí peleando por el primer lugar con Panamá. Panamá ha hecho una muy buena labor en vacunar un porcentaje muy alto de su población y siguen vacunándose personas, y eso es importante porque se ha visto una clara asociación entre niveles altos de vacunación y niveles bajos de circulación del virus. Acá en Estados Unidos prácticamente es dramático, ¿no? Los estados que tienen un porcentaje de vacunación debajo de un 50 o 40% ahora mismo están siendo azotados con la variante Delta. Los hospitales están llenos de pacientes no vacunados. Incluso han mandado pacientes para nuestros hospitales y nosotros recibimos pacientes de Texas, por ejemplo, porque acá en Nuevo México, donde yo estoy, hay una altísima proporción de la población vacunada, y entonces tenemos un poco más de espacio en los cuidados intensivos y hemos recibido pacientes que no caben en los cuidados intensivos de Texas, que es un estado mucho más grande y más rico, pero bueno, que tienen un nivel de vacunación menor. Y así lo mismo se repite en Florida, Luisiana, los estados del sur que tienen porcentajes bajos están inundados de pacientes. Los estados del norte, como Vermont, como nosotros en Nuevo México, que realmente estamos en el oeste, pero que tenemos un porcentaje alto, tenemos una situación mucho más manejable, ¿no? Yo tengo confianza que en Panamá, a pesar de que la Delta ya ha entrado, porque se ha reportado el Instituto Gorgas la circulación, y una vez que entra al país básicamente reemplaza rápidamente a todas las otras variantes porque es muy transmisible.
pero yo tengo la confianza o la fe más bien que en Panamá, gracias a la vacunación, no sufra de una ola grande de casos nuevamente y volvamos a hablar de hospitales fuera de los hospitales, de intensivos repletos, etcétera. Por eso, porque creo que un porcentaje importante de la gente está consciente y se está vacunando, no solamente para protegerse a ellos mismos, sino para proteger a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? ¿Qué marca la diferencia entre una alta ocupación de hospitales, de UCIs, incluso de contagiados, versus la vacunación? ¿Dónde marcamos la diferencia, doctor? ¿Qué hace la diferencia realmente? Sí, bueno, lo primero es en los números, o sea, de las personas que están en los hospitales con COVID severo, prácticamente el 90-99%, dependiendo del dato que tú mires, son personas no vacunadas. Entonces, obviamente, si tú tienes una alta epidemia y tienes casos en vacunados y en no vacunados, pero tienes una proporción muy alta de gente no vacunada, esa gente, algunos van a terminar en el hospital, en cuidados intensivos, en salas de cuidados intermedios, o sea, van más enfermos, y eso obviamente conlleva una ocupación muy alta de los hospitales. No hay tantas camas de intensivo en nuestros países y por lo tanto si el cuidado intensivo se llena, pues es mucho más difícil manejar a los pacientes, y aparte de que si hay un accidente, como ha pasado, colapsa un edificio, viene una tormenta y hay 50 heridos y hay que ponerlos en cuidado intensivo, no va a haber dónde ponerlos porque están repletos de pacientes con COVID. Entonces eso es algo importante. Hay estados aquí en Estados Unidos, a pesar de que este es un país que tiene una proporción mucho más alta de camas de intensivo versus la población, si lo comparas con Panamá o con México, que hay estados que no tienen ya camas de intensivo disponibles, y si hay un accidente, pues te tienen que dejar en un cuarto de urgencia, en una condición subóptima, porque no hay espacio, no hay camas, no hay equipo de intensivo para atenderlo. Entonces es muy importante el tratar de bajar ese porcentaje teniendo la protección que te confiere la vacuna, que sabemos que no es una protección perfecta, pero definitivamente disminuye el riesgo de enfermedad severa, muerte a niveles de 80 a 90% y a veces hasta más. ¿Qué le dice a usted las cifras de Panamá? 64%, más del 64% ya tienen al menos una dosis de la vacuna y más del 30% ya tienen las 2 dosis. ¿Qué le habla o qué le dice a usted de la disposición del panameño, de la mentalidad del panameño respecto a las vacunas? Me parece muy, muy buena. Realmente somos un ejemplo para toda América Latina. La verdad que siempre históricamente el programa de inmunizaciones de Panamá ha sido probablemente uno de los aspectos de la salud pública más sobresalientes de Panamá, y nosotros siempre cuando damos conferencias afuera hablamos de la vacunación. Yo estuve en el brote de influenza H1N1 y cómo se inició la vacunación, y luego el otro brote que tuvimos años después muy fuerte de influenza, y el ejemplo que dio la población haciendo fila afuera al sol, afuera de los centros de salud para recibir su vacuna, y cómo hemos vencido epidemias y brotes en Panamá gracias a la concientización de la población y la cooperación de la población en pro de la vacuna. Así que yo creo que Panamá es un ejemplo, a pesar de que haya personas que no estén de acuerdo o tengan sus dudas o que tengan una agenda diferente para, digamos, estar en contra de las vacunas, pero la gran mayoría de la población, y lo demuestran el éxito del programa de vacunación, te dice que el panameño es una persona que cree en las vacunas, que cree en su sistema de salud, por lo menos en el aspecto preventivo de las vacunas, y que está dispuesto pues a vacunarse para tratar de combatir la pandemia. Y yo creo que el hecho de que ya la variante Delta no haya hecho un brote descontrolado en Panamá habla en favor de eso, ¿no? De que hay un porcentaje de gente vacunada y que están dispuestos dentro de sus limitaciones, obviamente, a seguir con las medidas y poder echar adelante la salud del país, ¿no? Usted hace una diferenciación entre quienes tienen una agenda diferente, entre quienes dudan y entre quienes están vacunados. Eso entre los que dudan y los que tienen una agenda diferente, ¿cuál es la diferencia entre esos dos grupos? Sí, yo creo que, mira, con cualquier intervención terapéutica, ya sea un medicamento nuevo o una vacuna como esta, que es relativamente nueva, por lo menos la comercialización de la vacuna, y con una enfermedad nueva, hay personas que tienen dudas, y eso es algo natural y aceptable, y yo la verdad que en ese sentido trato de no ser crítico en las redes sociales o en mis entrevistas, porque es natural. Lo que uno tiene que hacer como médico o como científico es tratar de explicar o de solventar esas dudas
para que la persona pues, pueda tomar una decisión, digamos, libre sobre lo que quiere hacer con respecto a la vacunación. Así que yo entiendo a las personas que tienen dudas y eso es un aspecto normal. Nosotros como científicos yo tengo dudas de todo y obviamente mi trabajo es eso, es hacer preguntas, es dudar de las cosas, mejorar el conocimiento a punta de una duda metódica o de un cuestionamiento estructurado de las cuestiones científicas. Así que eso no es problema. A mí más me preocupa, y es la diferencia, para responder a tu pregunta, las personas que tienen, digamos, una agenda diferente, que quieren, por ejemplo, vender productos naturales o que quieren qué sé yo, utilizar tratamientos alternativos que no estén probados y diseminan esa información. Con eso sí yo tengo, digamos que un problema, porque el ir en contra de lo que es el conocimiento general, lo que todas las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de todos los cuerpos colegiados de expertos, las sociedades de pediatría de todo el mundo, las sociedades de medicina, ir en contra de todo eso, por solo ir en contra, me parece un error y están con esa información provocando indirectamente que las personas no estén protegidas, se enferman y se mueren. Acá se ve, por ejemplo, yo incluso en mi cuenta de Twitter puse una gráfica que a mí me impresionó mucho, que la preferencia de votación, incluso tu partido político acá en Estados Unidos determina si estás vacunado o no contra COVID, y asimismo tu preferencia política te determina el riesgo de morir de COVID. Si estás en un grupo político que no cree en la vacuna, pues tienes más chance de morir y de hecho mueren y se hospitalizan más de esas personas. Yo lo veo en mi hospital, yo les pregunto a las personas, ¿por qué no se vacunó? No, es que a mí yo escucho a esta persona en la radio o leo este mensaje de esta persona que me dijo que la vacuna no funciona, que no sirve para nada, que no me la ponga, y entonces está la persona en cuidados intensivos, enfermo. Entonces yo creo que esas personas que diseminan información, porque una cosa es tener una polémica científica y otra cosa es diseminar información que no está comprobada o información falsa, eso es diferente a una persona que tiene duda y eso es lo que uno tiene que tratar de, digamos, de combatir y de buscar, ¿no? Decirle, bueno, muéstrame la data científica que apoya lo que tú estás diciendo, debatamos científicamente, pero no es bueno estar diciendo cosas que no son. Y yo creo que incluso las redes sociales, Twitter y Facebook y eso están cerrando cuentas de personas que empiezan a decir cosas que realmente no son y que hacen daño, porque si fueran inocentes, si yo me pongo a hablar, qué sé yo, que la luna es de queso y que Marte está hecho de, qué sé yo, de fuego, eso no le va a hacer daño a nadie. Pero si yo le digo a una persona que la vacuna mata o que la vacuna no sirve, esa persona no se va a vacunar y puede enfermar y morir. Y entonces tienen una responsabilidad por eso, ¿no? Que yo creo que es importante. Lo otro que quería señalar es, yo he visto también un debate en Panamá sobre la libertad individual versus la salud pública. Es cierto que cada persona es dueña de tomar sus propias decisiones y si tú no quieres un medicamento o una vacuna, estás en tu derecho de negarlo, pero es innegable también que al tú no ponerte una vacuna o al rehusar una medida de salud pública, no solamente estás tomando una decisión por ti mismo, sino que estás afectando a otros que no se pueden vacunar o que tienen deficiencia inmunológica o algún tipo de problema con el sistema de defensa del cuerpo. Y entonces no es solo una decisión personal, es algo también que afecta a terceros, que afecta incluso a tus amigos, a tus familiares. Entonces no es tan fácil decir, no, es mi derecho, mi cuerpo, no sé qué. Tú no vives en una isla desierta. Si tú vives en una isla a 1000 kilómetros de distancia, bueno, no te quieres vacunar, perfecto, pero si tú estás en el medio de una ciudad donde viven 2 millones de personas, rodeados de personas de edad avanzada, el no vacunarte es una decisión que afecta a todos, no solamente a una persona. Entonces, si no te quieres vacunar, digamos a ultranza, no te quieres vacunar, entonces tienes que tener ciertas precauciones, tienes que hacerte pruebas cada 2 semanas, tienes que usar la mascarilla, tienes que mantener el distanciamiento social, no por ti, para proteger a las personas que no pueden o que no están protegidas por la vacunación, porque tienen algún problema, porque son niños pequeños que no tienen vacuna disponible todavía o son personas que tienen problemas de salud. Es así de sencillo, yo no veo el debate y yo creo que es una falsa defensa de la individualidad en contra del bien común, ¿no? Nosotros vivimos en una comunidad, no vives en una isla desierta sola. Las decisiones que tú tomas, si yo, por ejemplo, manejo tomando alcohol y mato a una persona, sí, la decisión de tomar era mía, yo soy adulto y decidí tomar, pero maté al otro. O sea, mi decisión influyó sobre la vida de otro. Así que para mí está claro eso de que no es correcto el ir en contra de la vacunación por esto de la individualidad, ¿no? Ahora, quienes defienden el argumento de no vacunarse indican, algunos pues, que a pesar de que te vacunas,
te puedes contagiar. ¿Qué le diría usted a las personas que usan este argumento? No, son los números, o sea, es como la persona que se monta en un carro y se pone el cinturón de seguridad y tiene un accidente, se puede matar, pero el cinturón le disminuye el riesgo de morir, de salir disparado por el vidrio frontal cuando el carro se choque contra otro carro, contra una pared. Lo mismo pasa con las vacunas. Las vacunas, es cierto, no son 100%, hay personas que a pesar de estar vacunados se enferman, pero primero se enferman menos gravemente, segundo tienen una carga viral que disminuye más rápidamente y por ende son menos transmisores de la enfermedad. Y eso igualmente protege a terceros el estar vacunado y te protege a ti de no hospitalizarte y no abarrotar a los hospitales de pacientes con COVID. O sea que hay múltiples beneficios claramente demostrados de la vacunación que hacen que sea conveniente y preferible. Y es que si uno tiene un poquito de sentido común, sería ilógico pensar que, por ejemplo, acá en Estados Unidos, arriba del 96-98% de los médicos estamos vacunados. Si la vacuna fuera, como dicen algunos antivacunas, mala o no funciona, ¿para qué el 98% de los médicos se lo van a poner? O sea, si fuera realmente algo tan inadecuado. Entonces yo creo que la evidencia habla por sí misma. Y está publicada en revistas científicas y la gran mayoría de los expertos en el mundo apoyan la vacunación versus el no vacunarte y estar en riesgo de enfermar y de morir, en mayor riesgo, sí, definitivamente en mayor riesgo de enfermar y morir por el COVID. Así que para mí esos serían los argumentos principales con una persona que dice que para qué vacunarme si de todas maneras me da, ¿no? Si te da mucho más leve, sí. Tienes mucha menos probabilidad de morir, tienes mucha menos probabilidad de transmitir la enfermedad y todo eso son aspectos positivos, ¿no? Estamos a solo días de que tengamos en Panamá la primera actividad multitudinaria donde solamente van a poder acudir aquellas personas que han sido vacunadas. Quienes se oponen, este grupo lo que dice es, oye, lo que pasa es que los vacunados también contagian. ¿Qué argumentos usaría usted en este caso para aquellos que están dudando ante ese argumento tan sencillo de que los que están vacunados también contagian? Sí, no, es cierto, o sea, hay evidencia de que personas que tienen una infección a pesar de estar completamente vacunados pueden transmitir la enfermedad, o sea que no es que no sea cierto, hay un riesgo de transmisión y hay ya varios brotes que demuestran que personas vacunadas pueden también contagiar. El argumento es cuestión de números. Porcentualmente, las personas vacunadas transmiten por menos tiempo y en menor proporción que las personas no vacunadas. Yo te lo digo así de sencillo, si yo tuviera que ir a un restaurante, a un bar y sentarme con gente, yo preferiría que estuviesen todos vacunados porque las probabilidades de que me contagien son mucho menores que si esas personas están no vacunadas, no tienen ninguna inmunidad o muy poca inmunidad si no han tenido la infección. Entonces, definitivamente hay una diferencia grandísima de número, de varias decenas de números por encima, o sea, muchas más veces transmiten, mucho más tiempo transmiten que una persona que no está vacunada. Así que para mí es claro, es la misma analogía, o sea, si tú me dices, yo voy a la guerra y voy con un casco y voy con un chaleco antibala, y alguien me va a decir, pero ¿para qué vas con el chaleco y con el casco si de todas maneras te puedes morir? Yo he visto morir gente en la guerra con eso, pero las probabilidades son mucho menores. O sea, el área, el cuello, algunas áreas donde no estoy protegido, sí me pueden disparar, pero el resto del cuerpo, el casco, el pecho, está cubierto con el chaleco antibala. Lo mismo en la vacuna no es infalible, pero es una barrera importante para el virus, además obviamente de la mascarilla, del distanciamiento social. O sea, es sencillamente una cuestión de número y de impacto. El vacunado es más susceptible que el no vacunado y definitivamente es menos probable desarrollar una enfermedad severa si estás vacunado que si no lo estás. Doctor, cuando se aprobó por parte de la FDA el uso de la vacuna Pfizer para mayores de 16 años, algunos pensábamos que aquel argumento de la vacuna experimental iba a ser cosa del pasado, pero se sigue utilizando. ¿Qué le diría usted a aquellos que están dudando y reciben esta información donde se les sigue usando el estribillo de que se trata de una vacuna experimental? Eso y además, ¿qué contraindicaciones van a tener las vacunas de Pfizer ya aprobadas por la FDA? Sí, bueno, primero yo quisiera hablar sobre el término este de experimental. Realmente la experiencia y los estudios que se han hecho con las vacunas de COVID
ha sido extraordinario. O sea, se ha volcado un esfuerzo. Yo que tengo 30 años de estar estudiando medicamentos nuevos y vacunas nuevas, yo nunca he visto estudios, digamos, de tal magnitud, donde las personas publican estudios de 40.000 pacientes vacunados. Estas fueron las cifras con las cuales se generaron los primeros datos de Pfizer y de Moderna. No estamos hablando de un estudio de 100 personas, de 150, estamos hablando de 40.000. Además de eso, hay un registro de países como Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, Israel y muchos otros países que ahora tienen ya no miles, sino millones de personas vacunadas. Así que a mí no me parece el término experimental usarlo así como una cuestión negativa de las vacunas. Por supuesto que se están haciendo estudios y se sigue colectando data, pero la evidencia es aplastante de la eficacia y la seguridad de esas vacunas, que tienen efectos adversos. Mira, una aspirina tiene efectos adversos. Tú tomas un Tylenol, tiene efectos adversos. O sea que cualquier cosa tiene efectos adversos y todos los medicamentos han sido experimentales en algún momento, pero la vacuna esta tiene millones de personas bajo estricta supervisión, tanto durante los estudios como ahora con la implementación de la vacunación y la vigilancia activa. Así que yo veo que eso es una falacia, es utilizar una palabra para asustar a la gente, pero hay muchísimos tratamientos y vacunas que han tenido un estudio mucho más breve. Muchas de las vacunas históricas que nos han sacado de pandemias como la del polio, vacunas como fiebre amarilla, tienen muchísimo menos datos de seguridad y eficacia porque los estudios eran más pequeños, porque se hicieron hace 20, 30, 40 años donde no se tenía la tecnología que se tiene ahora. Así que eso para mí es una forma de manipular a la persona, asustarlo, pero para mí son vacunas que han demostrado de manera responsable, y no solo la de Pfizer, la mayoría de las vacunas que tienen estudios con miles de personas y uso en millones de personas ya en la vida real. Así que eso es un argumento que con o sin la aprobación de la FDA, sí, a mí me parece que es sencillamente tirar una cortina de humo sobre la experimentabilidad del producto. No son productos que están muy bien estudiados y ya aprobados. Doctor, el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias. Como lo he dicho, pero no, sí, pero definitivamente yo creo que es echarle miedo a la gente. Gracias. Gracias. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó. Hablaremos en una próxima ocasión sobre este tema que se ha vuelto permanente en las últimas semanas. El doctor Néstor Sosa, desde los Estados Unidos, y con él concluimos el día de hoy. Gracias por la sintonía y el próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.